Bien, soy Luis Vieira de Icraqui Edições de São Paulo, Brasil, y a mí me gustaría mostrarte un poco de mi trabajo. Empezamos el editorial a publicar en 2014. Empezamos con artistas brasileños y después invitamos artistas latinoamericanos. Bien, empezamos con esta serie de Mabi Betônico. Por ejemplo, Mabi es un artista que trabaja mucho con archivos y colectando como documentos. Y aquí ella narra una historia de un artista suizo que ha ido para Brasil en la década de 50 junto con Max Bill, pero este artista, que ha hecho varias exposiciones y muestras muy importantes, se quedó como olvidado en la historia de arte. Entonces ella reúne documentos que comprueban la importancia de ello, como muestras en MASP, MAM, artículos de periódicos, pero siempre como borrando, poniendo una tarja blanca sobre el nombre. Así, una vez más, ello está fuera de la historia de arte. Y solo hay un momento en el libro en que se puede leer el nombre de ello. Por otro lado, Marila Dardot es una artista que trabaja mucho con libros y la literatura. Entonces crea un nuevo diccionario en que hace una lista con palabras sobre su universo artístico y las distribuye entre un curador, una poeta, un escritor y un artista. Y así ellos escriben verbetes que son como una ficción o una poesía, y algunos de los verbetes son obras del artista Marila. Entonces, como, bien, naturaleza es un verbete, y al lado hay una obra que no tiene nada que ver con naturaleza, y así por diante, está en orden alfabética. Entonces, el formato es el mismo, pero el contenido es totalmente distinto. Después empezamos a trabajar con artistas latinoamericanos, extranjeros. El primero de ellos fue Alfredo Haar, un chileno. Alfredo ha hecho este proyecto primeramente en Nueva York, en inglés, en homenaje a John Cage, pues descubrió un texto inédito de Cage que había escrito con 15 años de edad sobre las relaciones de poder entre las Américas. Entonces, cuando lo vimos, decimos: Alfredo, queremos hacer una edición en castellano y portugués, pues así podemos todos nosotros leer. Y el texto es muy lindo, pues es de un chico muy pequeño, pero absolutamente genial, y que dice a todo momento que los otros piensan, las universidades enseñan a los otros a pensar y tal. Es muy lindo este proyecto. Y bien, de extranjeros, después trabajamos con Luis Kamnitzer, que es un artista uruguayo y que tiene una fuerte presencia en la pedagogía y la arte y educación. Y cuando lo invitamos, ellos dice: quiero hacer un cuaderno típicamente brasileño. Entonces, anotaciones. Y es solo un cuaderno. Pero cuando llega en una página, hay un cielo que se cambia entre cielo y la hoja del cuaderno, como para expresar este ambiente infinito y de libertad que es el ensino y la pedagogía. Después
volvemos a trabajar con artistas brasileños. Este es un libro de Thiago Honório, que es como una colección de cajas que hay colectado en todo el mundo de distintas épocas. Lo que pasa es que las son fotografadas e impresas en el mismo tamaño y color, y la idea es que cada persona lo monte, lo compone como quieras, por color, formato. Entonces es una pieza muy rara, muy linda, y puede tener como que sea. Es precioso. Trabajamos también con... Y bien, las técnicas de impresión, tiraje, cambian dependiendo del proyecto. Este es hecho en offset, print. Y después hicimos este de Eduardo Basualdo, un artista argentino. Basualdo trabaja mucho con cosas ocultas. Entonces, ha creado como este dibujo que son líneas y las llama de cazapalabras. Pues entiende que si quieres mucho una cosa, consegue verla o verla. Y verla, si quieres mucho algo, consegue dibujar la palabra que la representa. Entonces la idea es que es como un bloco de un médico psicanalista y que vas sacando las hojas y distribuyendo. Y hay una hoja que no sabemos cuál es, en que Basualdo escribe el nombre. Aquí. Entonces cada libro es único porque cuando ello mira, empieza a dibujar el nombre. Este es un proyecto muy interesante que empezamos hace más de 2 años. Esto es una revista de crucigramas que es distribuida en todo Brasil y es algo poco costoso y tal. Entonces pedimos, yo conocí a los propietarios de la revista y pedí que nos cediesen las 2 páginas centrales para que invitásemos los artistas para hacer obras. Entonces así, si estaba andando por la calle, entraba en un kiosco, compraba una revista de crucigramas. Cuando llegaba aquí, había una legenda y destacó algum de ellos, Regina Silveira, Anabela Geiger. Algunos de ellos hicieron las obras especialmente para nosotros, como Carmela Gross, que cuando la invité dice, por favor, quiero que investigue este soporte, la palabra, escrita y tal. Y ella dice, ok, todas las revistas tienen una mujer con pelos distintos en la capa. Entonces, ahí ya está ahora. Y bien, son muchos, pero algunos son realmente muy interesantes. Este también fue hecho para la revista. Fue cuando los asinantes, ¿se dice asinantes de la revista? Empezaron a contestar, no queremos más esto, no pagamos por eso. Entonces tuvimos que encerrar el proyecto, pero encerramos mucho bien con 4 intervenciones de Cildo Meirelles, que es un trabajo que ha hecho en los años 70 y es una de las inserciones en circuitos ideológicos. Es una obra muy importante que nunca ha sido publicada. Bien.
Otro proyecto que es interesante es este de Regina Vater, una artista brasileña que como muchos otros se fue para Nueva York en los años 70 y ella fotografó en una investigación casas de muchas personas, desde las más simples hasta embajadores. Y una vez se fue a Buenos Aires para una residencia artística en CAIC y seleccionó 4 grupos de fotografías para hacer un álbum. Entonces, aquí tenemos fotos de las casas de Hélio Oiticica, en 76, en Nueva York. Y para ello ha hecho este poema visual con Nasty, un niño. Aquí la casa de Vito Acconci, también en Nueva York. Y las casas son muy parecidas, muy simples, porque los artistas no eran ainda súper conocidos. El poema para ello. Y esta es una reedición y hicimos tal cual la primera. Entonces todos los detalles. Esta es la casa de John Cage. Todas son fotos de Regina Vater de esta época. Y este es el poema para ello, Silence. Y aquí, esta es la única fuera de Nueva York, pues que ha ido para París y visitó Lygia Clark. Entonces aquí vimos los bichos y una máquina de coser. Y este es el poema para ella. Muy bien. Déjame mostrar uno más antes de llegar aquí. Este es un proyecto que hicimos con el artista Fabio Moraes. Fabio tiene una serie de obras en que investiga las capas de discos y libros raros en Brasil. E aqui selecionou, hay um livro muito importante que se chama Os Últimos Dias de Paupéria, de Torquato Neto. Então, se saca a tipografia e escreve outra frase. E aqui escreve: artistas torturam a ditadura. Este é o mesmo tamanho do livro e tal. E bem, por fim, estamos aqui em Chile para apresentar o livro de Francisca Ninat, artista chilena, que conhecemos há quase 3 anos e invitamos a fazer um projeto. E agora finalmente está listo. Bien, este es el libro de Francisca, que son 50 copias. Y se pasa como a partir de entrevistas que Francisca ha hecho en el centro de la ciudad de Santiago, en Cocinerías, y transcribe aquí entonces esos relatos, siempre destacando una palabra que se puede leer y así formando un poema. Y dentro de esos relatos tenemos cianotipos con dibujos hechos también a partir de estas entrevistas, desde la ubicación de donde estaban estas personas, hasta pasando por el camino hasta llegar a Plaza de Armas. Entonces aquí tenemos como la plaza. Y los dibujos van se quedando como más íntimos, pasando para las zonas donde viven estas personas, las cuadras, aquí, los departamentos, hasta objetos muy íntimos y personales como los radios
que usan y collares de las mujeres. Bien, este es nuestro más reciente proyecto. Bien, creo que es esto. Gracias.